Bueno, buen día a todos. Damos comienzo a un nuevo call BAPSA de nuestra parte. Manuel Alemán, Sales del equipo. Eugenia Deilureta de Research. Y nos va a estar acompañando Alejandro Kowalczuk, Head Portfolio de Argenfans. Y en esta ocasión vamos a hablar de 2 meses en la era de la libertad avanza, expectativas y balances. Ale, cuando quieras, Bueno, iluminanos gracias con tu chicos. conocimiento. Gracias chicos, buen día. Nuevamente un placer estar con ustedes y haber sido invitado. Buen día a todos los oyentes. Día importante después de el paso en falso o el resultado negativo en la votación de la ley Omnibus. Así que día interesante para estar compartiendo y hablando. Así que, y buen punto, creo que como para ser disparador del título de la charla, estos 2 meses casi de gestión del gobierno actual, y hacer un breve repaso de qué vimos y qué estamos viendo hacia adelante, y todo esto obviamente haciéndolo vis a vis contra los fondos sobre todo y contra las alternativas de inversión que estamos viendo. Para hacerlo más ordenado el tema, partimos de los fondos y después detallamos qué estamos haciendo particularmente en cuanto a movimientos relacionados con instrumentos dentro del fondo y qué fondos estamos a su vez recomendando, dado el escenario que estamos vislumbrando hacia adelante. Voy a compartir una pequeña presentación, lo más probable es que se las muestre y después las saque porque son simplemente 2 hojitas, pero como para tener cierta hoja de ruta simplemente. Ahí no sé si lo están viendo, sí, ¿no? Acá Sí, simplemente el perfecto. título. Ahí, perfecto. Y, y bueno, acá un poco lo que les decía, esta va a ser un poco la hoja de ruta, los temas fundamentales sobre los cuales nos vamos a estar explayando, tema inflación, tipo de cambio, variables fundamentales en este escenario y vis a vis a qué fondo se corresponde cada una de estas variables en caso de uno buscar cobertura contra estos instrumentos. A ver, eh, balance. Yo voy insistiendo mucho, para mí el foco hay que ponerlo casi pura y exclusivamente en el resultado fiscal. Eh, Muchos digamos, le daban demasiada ponderación a la ley ómnibus, al decreto, se habla de que falta un plan de estabilización. Y yo básicamente lo que digo es, si me das a elegir entre que se haya aprobado la ley ómnibus y tenés un déficit fiscal y un equilibrio fiscal, que necesariamente no teniendo a lo mejor el paquete fiscal vas a necesitar ajustar por otro lado, pero logrando un equilibrio fiscal al fin y no tenés la ley ómnibus, yo me quedo toda la vida con el equilibrio fiscal. Yo creo que eso es lo que efectivamente termina mandando y es lo que genera que Argentina tenga traspiés sucesivos a lo largo de su historia. O sea, yo digo, a ver, uno en la década del 90 tenía una economía totalmente desregularizada, una economía abierta, ampliamente privatizada, y el talón de Aquiles en definitiva fue el déficit fiscal y que en definitiva hace caer a la convertibilidad. No quiero extender con el tema, pero fue un factor fundamental. Entonces me parece que hay, siempre digo, frase hecha, pero hay que comenzar la casa por los cimientos. Me parece que los cimientos es el equilibrio fiscal primario, fundamentalmente. La sorpresa a lo mejor, o lo que me sorprende, es la idea del gobierno de tener un equilibrio financiero para el año, pero me parece que ya el solo hecho de que tengas un equilibrio fiscal primario, o a lo mejor cierto superávit primario, aunque no llegues al equilibrio total, me parece que ya en términos de señal es fundamental, ¿no? O sea, falta plan de estabilización, uno dice, sí, bueno, falta un plan de estabilización, uno puede pensarlo, por ejemplo, teniendo un ancla
un ancla cambiaria, ahora de vuelta, lo que les decía, o sea, tener un ancla cambiaria, tomar expectativas y que después, a largo plazo, ese déficit fiscal te erosione la dinámica, para mí no es lo correcto. Insisto, muchos me dicen, mirá, los tiempos del ancla fiscal son otros, lleva tiempo, pero bueno, me parece que es el camino correcto. Yo siempre digo, las expectativas tarde o temprano chocan contra la realidad. Entonces vos podés tener un ancla cambiaria significativa, te puede tomar las expectativas de corto, pero terminás chocando contra una realidad inevitable. Y lo vimos en miles de ejemplos. Por ejemplo, la gestión 2016-2019 fue claro, las expectativas fueron unas, y después, tarde o temprano, terminás chocando con la realidad y eso es lo peor lo que te puede suceder, ¿no? Entonces me parece que ahí el punto de partida del programa es lo fiscal, hay un énfasis fundamental en el plano fiscal, creo que ahí el que pone un énfasis total en el tema es el actual ministro de Economía, que tiene un poder central, me parece que muy diferente en casos anteriores o en experiencias anteriores, me parece que cualquier decisión que implique una derogación pasa pura y exclusivamente la decisión por su área y es el que termina dando el ok o vetándolo. Así que eso me parece que es fundamental a la hora de tomar decisiones y a la hora de empezar a ver cuál es el horizonte hacia adelante. Obviamente la caída de la ley ómnibus genera cierto ruido en el mercado, genera cierta expectativa negativa, lo estamos viendo en términos de precios, de bonos y acciones. Así que obviamente no les voy a decir que, que no es algo importante, pero es algo relativamente esperable. Todos suponíamos o todos sabíamos que sin un Congreso a favor iba a ser muy difícil que las leyes pasen y sobre todo una ley con este tenor. Pero bueno, eh, punto fundamental para mí también a tener en cuenta son, y para mí es una falla terrible de un economista, es no tener en cuenta las restricciones. O sea, cuando uno toma una decisión, lo primero que tiene que tener en cuenta, sobre todo, como digo, siendo economista, es las restricciones contra las que choca. Y me parece que acá había una restricción política muy significativa que no se tuvo en cuenta. Después, bueno, no quiero extenderme con el tema. Uno dirán, bueno, sí que se dieron cuenta, pero la intención era otra, y ahí podemos estar hablando largo y tendido, pero no es mi idea. Eh, pero bueno, ese es un factor importante a tener en cuenta. Así como, también de vuelta, vuelvo a retar a lo mejor el mismo ejemplo, pero como ejemplos hay muchos, en la época 2016 de 2019, eh, el gradualismo chocaba contra la política monetaria y cambiaria, y lo que debía haberse hecho desde mi punto de vista, algunos tranquilamente no pueden coincidir, es que dada la restricción por el lado fiscal político, vos tenías que acomodar en consecuencia la política monetaria y cambiaria, no intentar lo opuesto. Y ese doble comando economía central es lo que termina generando mucho ruido y desde mi punto de vista termina, como ya todos sabemos, el camino. Entonces acá de vuelta chocás una ley que tiene, uno puede estar plenamente de acuerdo, pero una cosa es la intención, otra cosa es el Excel y otra cosa el objetivo de maximización y otra cosa es las restricciones que imperan. Entonces, me parece que ahí de vuelta no se tuvo en cuenta esa restricción. Así que no me quiero extender mucho más en el tema, lo que quiero básicamente decir es que el árbol no nos impida ver el bosque, hagamos foco en lo fiscal y si los números en lo fiscal van mostrando el sentido correcto, eso creo que es lo que va a terminar dominando y después
hay tiempo como para ir saliendo con toda una sucesión de cambios más de tipo estructural. Creo que hacer foco en lo fiscal, equilibrio fiscal, y para el resto hay tiempo, y no confundir objetivos con medios. Hay cosas que tienen que ser objetivos. Me parece que la apertura económica tiene que ser un objetivo, no un medio. La desregularización de la economía tiene que ser un objetivo, no un medio. La baja de impuestos y cargas impositivas tiene que ser un objetivo, no un medio. Pensar que esos son medios para lograr el objetivo me parece que es lo incorrecto. Y siempre digo, si yo fuese presidente, cosa que saben todos que no soy, digo yo, apuntaría, por ejemplo, quiero levantar el cepo, apuntaría a tomar la medida 2, 3 meses antes de las elecciones legislativas del 2025. ¿Para qué antes? O sea, eso tiene que ser el objetivo, y mostrar que el objetivo lo cumpliste, y ahí que se te sumen los votos. La baja de inflación, de vuelta, tranquilo, lograr el objetivo de un dígito, 2, 3% área para meses previos a las elecciones. Llegamos ahí. ¿Querés dolarizar? Y bueno, objetivo previo a las elecciones o a la eventual reelección. Entonces, no que sean medios para obtener otras cosas, sino que sean objetivos, y esos objetivos que después terminen siendo mostrados como que efectivamente se lograron, y que eso termine redundando en un éxito político. Pero bueno, eso es un poco lo que estoy viendo hacia adelante y pensando hacia adelante. Insisto, lo que hay que mirar de cerca es el resultado fiscal. Yendo a estas variables fundamentales, eh, a ver, parto de lo más general, y después vamos viendo más lo particular y en el día a día. Ahí nosotros, por ejemplo, tenemos un fondo que es el Argenfans Renta Balanceada, que apunta a la cobertura contra inflación. Es un fondo que seguimos recomendando mucho, que de hecho cuando uno ve la performance que tuvo este fondo el año pasado, 2023, terminó siendo un instrumento de cobertura no solo contra la inflación, sino que te dio una mejor cobertura contra variación del tipo de cambio. Es un fondo que terminó rindiendo por arriba de los fondos Dollar Link. Cuando uno ve toda la historia de 2023, eh, cuando, cuando tenías un deslizamiento suave en el tipo de cambio, esa suerte de crawling, claramente los fondos Dollar Link, los instrumentos Dollar Link, rendían por arriba. Ahora, cuando tuviste el salto aleatorio, eh, ahí es donde se produce el break, ¿no? Ese salto aleatorio del tipo de cambio oficial. Inicialmente el salto lo tenés en los instrumentos Dollar Link, en el fondo Dollar Link, pero ante las expectativas de traslado a precio de esa corrección en el tipo de cambio, tuviste una aceleración muy fuerte en todo lo que es los instrumentos SER en el fondo, lo que llevó a que el fondo efectivamente termine rindiendo por arriba de los fondos de cobertura. Eso es una dinámica a tener en cuenta de cara hacia adelante. Nosotros lo decíamos, lo dije yo en el arranque del 2023, digo, si me haces pensar de mediano o largo, yo me quedo con el fondo de inflación, justamente por esta expectativa en términos de dinámica cambiaria inflacionaria, pero obviamente uno quiere tradear y mover un poquitito la cartera. El que juega buy and hold, que me ha pasado a hablar con muchos clientes, que yo les decía, mirá, estate en el fondo de la ley y en algún punto empezá a arbitrar contra inflación, y me decían, no. ¿Por qué? Y pues bueno, me daban este racional que yo les decía. Digo, está perfecto, o sea, yo creo que efectivamente va a ser así, pero en el medio podés tener un mejor rendimiento. Pero bueno, hay algunos que dicen, mira, yo no quiero evitar ese trade en el medio, no sé si voy a estar tan finito en el trade como para efectivamente tener un retorno total mayor, entonces directamente me paro en este instrumento y listo. Es una estrategia válida, obviamente. Nosotros como portfolios y estando del lado de inversión, nos gusta mover los instrumentos, nos gusta tradear la cartera, y nos gusta
intentar ganarle al mercado, ¿no? Entonces, ese poco vienen las recomendaciones por ese lado. Pero bueno, yendo a las proyecciones que tenemos, hay una disparidad bastante. Nosotros nos manejamos con una inflación proyectada en torno al 250 para el año. Hay bastante disparidad en términos de proyecciones. Hay algunos que proyectan más niveles de 180. Entonces, ahí tenés un rango muy amplio en términos de variación de la inflación. Pero todos, para mí, a ver, yo creo que el escenario de mínima es que se repita la inflación de 2023. Me es muy difícil pensar en una inflación que se encuentre por debajo, así que si nosotros proyectamos 250, me parece que 250 puede ser un número, un piso de 212. No creo que perfore esos niveles. Nos tendríamos que sorprender con niveles de inflación fuertemente a la baja, sobre todo en la segunda parte del año, cosas que por el momento no vemos. Vemos una desaceleración, a lo mejor haciendo el pico interanual en la inflación ahí por julio y después desacelerando en términos interanuales y también mensuales, pero nos es muy difícil proyectar escenarios en los cuales la inflación nos quede por debajo de la inflación del 2023. En este contexto, eh, seguimos viendo valor en los instrumentos vinculados con la inflación, sobre todo cuando uno lo compara contra tasa. Ahí es donde radica la dificultad en este escenario de tasas que posiciona el Banco Central y con este escenario en términos de dinámica inflacionaria, con el objetivo de ir licuando pasivos. Entonces, ahí es donde está fundamentalmente el interés, porque después uno se pone a ver la curva en particular SER y ves que hasta el 2028, TX28, tener rendimientos negativos y recién pasas a tener rendimientos positivos en parte más larga, en discount. Entonces es raro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está viendo el mercado? ¿Qué está priceando el mercado como para que se convaliden eso, esos niveles de tasa? Por un lado, están viendo que efectivamente se va a cumplir con los pagos de deuda, tema que no dije, pero antes el tema de reperfilamiento estaba al orden del día. Hoy es un tema que ya pasó totalmente a segundo plano. Estamos viendo colocaciones y recompra de bonos soberanos en tenencia del Banco Central, así que las colocaciones no son para pagar gastos, sino están siendo para recomprar deuda en tenencia del Banco Central, así que es un factor positivo que resta por el lado del circulante, así que un punto importante. Entonces se ve cierta sostenibilidad en el tema deuda y también, por otro lado, con estos niveles de tasa uno dice, bueno, lo que está vislumbrando en el mercado es una inflación que necesariamente te va a correr por arriba de la devaluación, como estamos observando en la actualidad y como nosotros tenemos proyectado. Entonces, para dar un cierre al tema inflación y al tema fondo inflacionario, como les decía, seguimos viendo atractivo vis a vis contra rendimientos a tasa, eh, con una inflación que va a estar en zona de 2,50 de acuerdo a nuestras proyecciones, y que tendría que ubicarse esa inflación por arriba de la variación en el tipo de cambio. Así que bueno, eso es un poco lo que tenemos visto. El fondo, como les decía, es nuestro Argenfans ahorro, perdón, renta balanceada. Por el momento estamos haciendo foco en la parte más corta de la curva, ahora incorporando algo de 13X4, T6X4, que es donde vemos cierto desarbitraje en términos de inflación implícita en la cotización de los bonos. Y, y bueno, a lo mejor nos jugó un poquitito en contra estar parados demasiado cortos dentro del fondo, pero bueno, es algo
no demasiado significativo en términos de rendimiento relativo con la industria, y es un tema que fácilmente reversible. De hecho, en el 2023 fue uno de los fondos que mejor rindió dentro de lo que es el universo SER. Así que bueno, no quiero extenderme mucho más con este fondo. Siguiente fondo, siguiente variable, el tema del tipo de cambio, que algo les mencioné. Ahí tenemos un fondo de cobertura, el fondo renta fija. Eh, y a ver, ¿qué estamos viendo con respecto al tipo de cambio? Punto uno, que claramente esta dinámica de tipo de cambio, inflación, tiene las patas cortas, hablando mal y pronto. O sea, creo que todos sabemos que efectivamente va a tener que haber una nueva corrección al tipo de cambio oficial. La pregunta del millón y donde pueden surgir las diferencias y las dudas es la forma y el tiempo. O sea, si va a haber una aceleración en el crawling, que hoy se encuentra en el 2%, o si va a haber una aceleración, posterior salto discreto en el tipo de cambio, o si va a haber, se mantiene ese crawling del 2 y va a haber directamente algún salto discreto en el tipo de cambio. Ahí es donde pueden estar las diferencias entre los diferentes analistas. ¿Cuál es nuestro escenario base? Y nosotros creemos que va a haber cierta aceleración ya a partir de este mes en algún punto. Veremos, ahí a lo mejor es donde están las mayores dudas, pero por el momento estamos pensando en eso. Y después sí, previo a la liquidación de la cosecha gruesa, ahí por abril, mayo, una nueva corrección discreta en el tipo de cambio, de modo tal de ir limando la brecha, lo cual no necesariamente implica eliminar las restricciones cambiarias y eliminar el cepo. Ahí veremos cómo se da. Bueno, hubo algunos rumores trascendidos de que el gobierno estaría pensando en salir de levantar el cepo mayo, junio. Veremos. De vuelta, una cosa es lo que piense yo y otra cosa es lo que haga el gobierno. Para mí el levantamiento del cepo tiene que ser un punto de llegada, tiene que ser un objetivo. Fui muy crítico durante el periodo 2016-2020. Para mí tenía que ser un punto de llegada, no un punto de partida, ya que es preferible pecar por conservador antes que dar pasos en falso. O sea, levanto las restricciones y tengo que volver a poner restricciones, eso daría una muy mala señal. Entonces, yo creo que objetivo uno me parece que es tratar de mantener la brecha lo más acotada posible, con una nueva corrección cambiaria, y a partir de esa menor nivel de brecha, sí empezar paulatinamente a levantar ciertos controles vis a vis el ingreso que se va dando de dólares por el lado de la liquidación de la cosecha gruesa. O sea, no pensar en un levantamiento total de las restricciones cambiarias y tener un verdadero mercado único y libre de cambios, sino en levantar ciertas restricciones de manera progresiva a medida que se va consolidando el balance del Banco Central. Así que ese es un punto fundamental a tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que dentro de las restricciones cambiarias está la que hablamos todos, es el acceso a los dólares por parte de manera irrestricta por el lado de los importadores. Otro tema no menor es el giro de utilidades y ganancias por parte de las compañías al exterior. Entonces, ya puede haber levantamiento en términos de restricciones del cepo que impliquen mantener ciertas otras restricciones. Y a eso apunto, ¿no? Es decir, bueno, no es que levanto de manera irrestricta todo el primer día, sino que paso uno, voy a una brecha acotada, paso dos, voy levantando restricciones y voy viendo cómo eso va impactando en términos de reservas, ¿no? Parece que ese debería ser el camino. Obviamente, con este trayecto que nosotros tenemos pensado para el tipo de cambio, repito, escenario base
cierta aceleración a partir de en algún punto de este mes. A lo mejor ahí las dudas son los tiempos, y será más cerca de la próxima semana o más cerca del fin de mes o incluso el mes siguiente, y sí después cierta corrección discreta en el tipo de cambio de abril-mayo. Eso nos hace estar pensando en tomar posiciones efectivamente en dólar link, en estar recomendando transitoriamente o al menos en este periodo de tiempo una sobreponderación dentro de una cartera de inversiones de lo que es nuestro fondo renta fija e instrumento dólar link por sobre lo que es inflación. Y dentro de este posicionamiento de cartera y dentro de nuestro posicionamiento de fondo, lo que estamos dándole mayor ponderación y dado nuestro escenario donde vemos mayores proyecciones en términos de retorno totales en bonos como en el TV, el TV24 y en el dual, el TDA 24, ¿no? Eso es ahí donde tenemos una sobreponderación. Obviamente tenemos restricciones dentro del fondo en cuanto a límites de exposición por instrumento. Tenemos que estar diversificados en otros instrumentos. O sea, después, en menor proporción, tenemos ahí una posición importante en duales de junio. Ahí creo que el arbitraje de junio-agosto da a favor del posicionamiento en junio, sobre todo por, como les digo, por este escenario de corrección en el tipo de cambio que estamos viendo. Dada la corrección que tenemos pensada en abril-mayo, con una mayor corrección del tipo de cambio en abril, eso lleva a la recomendación del TV24 y TDA24, en segunda instancia junio, y después agosto ya te queda muy largo, y por eso esa recomendación de estar parado más en la parte corta de esa, de esa curva. Un tema que empezamos a analizar en estos días, también el armado de sintético dentro del portafolio. Eh, las tasas ahí de ROFEX son creo que hasta julio te queda por debajo del 100% de TNA, y abril tenés una tasa en zona de 40%, o sea, son tasas eh, relativamente bajas, dados algunos escenarios o los escenarios que nosotros manejamos con respecto a tipo de cambio. Entonces, empezar a pensar, a lo mejor en primera instancia, tomar algo de posición SER, como les decía, T3X4, T6X4, contra la compra del futuro y armar ahí un sintético, termina resultando en una mejor tasa, incluso que lo que puede dar un bono como el dual o el dólar link. Así que bueno, eso lo estamos analizando, lo estamos viendo, porque siempre está, a ver, me parece que está claro que en términos relativos a otros instrumentos que puede ser una mejor opción, pero bueno, preferible no correr con el carry negativo, con el costo que implica comprar un futuro dentro de la cartera. Pero bueno, es un punto que estamos analizando, terminando de decidir, y creo que puede ser algo interesante para incorporar dentro, dentro del fondo. A ver, con respecto a qué tenemos un poco la hoja de ruta en línea con lo que le decía, o sea, tenemos pensado algo parecido a 2023, estar más parado en dólar link hasta que tengamos la corrección cambiaria y después hacer un arbitraje hacia la parte de SER, porque cuando uno analiza la variación del tipo de cambio que tenemos proyectada hasta, hasta junio, es una cosa, y a partir de junio hacia adelante es otra, y cuando uno ve la variación que tenemos, al menos el escenario base, nosotros proyectamos una variación en el tipo de cambio oficial en zona del 125-130% para el año, contra una inflación, como les decía, el 150, el 250%. Entonces hay una diferencia significativa en términos de inflación y devaluación. Por eso el trade pensado de corto, más dólar link, y dado el evento de tipo de
cambio, ese arbitraje hacia hacer, ¿no? Eso es un poco lo que tenemos pensado. Como le decía, una inflación que corre por arriba de la variación del BCRA 3500 y un BCRA 3500 que correría por arriba de la variación de los tipos de cambio implícito, de modo tal de que se cierre la brecha hacia que se acote mucho, digamos, ya a partir de las correcciones cambiarias del tipo de cambio oficial, que ya quede más o menos en zona de 10-15%, y sí ya a partir de entrando en, de lleno ya en el segundo semestre, ya a partir de agosto, con una brecha que quede más en zona de 5% y suavemente terminando o convergiendo a cero hacia fin de año, ¿no? Y sí ya pensando un 2025 donde las restricciones, el levantamiento del cepo o la eliminación total de restricciones cambiarias va a ser algo mucho más probable. A ver, ¿qué me queda? Me queda, ya estoy pasado de media hora, así que voy a tratar de acotar, creo que vengo bien. Queda mencionar fondos de liquidez, como el ahorro o fondos de money market. A ver, no hay mucho que decir con respecto a estos fondos, o sea, me sirven para hablar un poco del escenario de tasas. Y en términos de tasas, lo que estamos viendo es una tasas que te corren por debajo de la inflación. Y, a ver, una inflación que está arriba de la variación digamos, una inflación que está por arriba de las tasas y tasas que están por arriba de la variación del tipo de cambio oficial, al menos de corto, ¿no? Entonces, si vos lo medís en términos de tipo de cambio oficial, y bueno, la tasa te sirve. Ahora, en términos de poder adquisitivo, estás teniendo una licuación porque la inflación te corre por arriba. Eh, sirve, cada vez va sirviendo menos por el tema de la erosión del tipo de cambio real, pero obviamente esto servía de arranque para incentivar la liquidación de dólares, ¿no? O sea, una inflación que te corre muy por arriba, un tipo de cambio que ya tuviste el salto y te queda planchado, y una tasa o un costo de fondeo que te queda muy arriba y claramente te conviene liquidar e ir a tasa, ¿no? Y no tener un costo de oportunidad negativo. Eh, así que, ¿qué vemos nosotros? Que bueno, estar parado en definitiva en fondos temas uno Butler o estar parados en fondos de money market eh, son por cuestiones netamente transaccionales y son fondos que apuntan netamente al cash management, porque en definitiva estar parados en estos fondos implican una licuación en términos de poder adquisitivo. Entonces, eh, parece que esos fondos hay que verlos más que nada con, con, con objetivos transaccionales muy de corto plazo para, para estar parados de manera muy transitoria. ¿Qué vemos hacia adelante con respecto al escenario de tasas? ¿Podría haber una eventual suba? Y me parece que hay un tema estratégico fundamental que es el que domina, ¿no? Es decir, bueno, tengo tasas de interés reales negativas como para tener un efecto de licuación e ir mejorando por esa vía el balance del Banco Central. Me parece que esa es la estrategia, ese es el objetivo, y si se da una desaceleración de la inflación, lo más probable es observar nuevas bajas en la tasa de interés, más que una suba o una mantención. Yo creo que a partir de un mayor nivel, digamos, un mayor saneamiento del balance del Banco Central, ahí sí vamos a ver un cambio en la política y probablemente terminemos viendo tasas neutrales o positivas en términos reales. Pero me parece que falta un largo trayecto para recorrer y me imagino todo el 2024 con tasas que ante una baja en la inflación irían acompañadas también a la baja en términos de corrección. Motivo por los cuales, como le digo, o sea, difícil pensar
en posicionarse en estos fondos en el mediano largo y más que nada son fondos de tipo transaccional. Así que bueno, eso es un poco con respecto a las principales variables, el vis a vis con los fondos. Y a ver, dejo de compartir. Y queda, a ver, queda por tratar tema bono hard dólar, que Justo te iba a preguntar de eso, mira. no suelo hablar mucho porque básicamente hoy existen restricciones normativas. Antes existían los fondos multimoneda, o sea, vos podías suscribir con pesos, con dólar cable, con dólar MEP, y después podías hacer arbitrajes entre cuotas. No había ningún tipo de restricción. Hoy, dentro de un fondo que se suscribe en pesos, solo podemos tener un 25% de exposición en dólares. Eso acota mucho el margen de acción. Solemos tomar esa posición hasta el 25% en algunos fondos, eh, como el de cobertura u otro fondo que tenemos de instrumentos corporativos, que no lo puse ahí en la FIMIRA, pero es un fondo también a tener en cuenta. Pero, pero bueno, por eso es que no suelo hablar mucho de la parte de dólar. A mí, a mí lo que me parece es que en términos relativos donde uno ve valores justamente en ese asset class y puntualmente en lo que es soberano, ¿no? Eh, yo creo que esto lo veníamos diciendo ya hace bastante tiempo y ya quedó materializado y lo vemos como fue el recorrido de los bonos, pero cuando uno hacía un análisis de riesgo y uno veía que había bonos con lo que era dólar link, duales, SER, con paridades muy elevadas, o sea, descontando que efectivamente se iba a cumplir con los pagos, mientras que por otro lado uno veía una curva hard dólar con paridades sustancialmente bajas. Entonces vos decías, bueno, ante ciertos escenarios de riesgo, la parte hard dólar ya tenía descontado esos eventuales escenarios negativos, mientras que las otras curvas no lo tenían descontado, sino todo lo contrario. Entonces, en ese contexto nos gustaba la parte hard dólar. Yo algo que vengo, yo lo hablé con ustedes, pero con clientes, con todos y con el equipo, que a mí desde épocas previas a saber cuáles eran los candidatos de las diferentes fuerzas políticas, digo, a mí me es muy difícil pensar en un gobierno que durante el primer año no cumpla con los pagos de deuda. ¿Por qué me parecía eso? Porque no veo un camino de reestructuración de deuda amigable. A mí me da la impresión que cualquier incumplimiento en los pagos implicaría una situación de default y una negociación bastante larga, porque uno viene de una reestructuración bastante reciente. Entonces, pensar que de manera amigable te van a dar más plazo a cambio de nada, la veo muy difícil. Entonces, Y en línea con eso, y en línea con eso, ¿cómo ves los Bopreal y sobre todo el Bopreal Serie 2 que empieza la licitación hoy, que ya empezó en realidad, que precisamente el esquema de amortización es dentro de los próximos 18 meses, ¿no? Entonces, si ves difícil un esquema de reestructuración, ¿qué riesgo le asignarías a ese Bopreal? sí, a ver, el Serie uno claramente, a ver, lo que yo planteaba, vieron que las primeras licitaciones no había ningún tipo de interés. Para mí era un tema había algunas cuestiones técnicas que nos comentaban las diferentes empresas importadoras, obviamente esas restricciones técnicas existían, pero para mí el principal escollo, el principal inconveniente era el diferencial de tipo de cambio que vos accedías medido al contado yendo a la licitación versus el contado con liquidación de ese momento, en definitiva, versus la brecha. Entonces, yo lo que planteaba, digo, bueno, acá lo que está faltando es brecha. Cuando la brecha se amplíe, el atractivo en el Bopreal va a estar, y efectivamente fue así. O sea, se levantaron ciertas restricciones técnicas, tuviste el nivel de brecha necesario,
y cuando te quedó arbitrado el ir a la primaria y vender en secundario contra el contado con liquidación tradicional, ahí es donde tuviste el flujo fuerte de suscripciones en el bono. Yo creo que las sucesivas series tendrían que tener igual destino y las paridades tendrían que ser equivalentes. O sea, ahí no veo motivos por los cuales tengan o haya cierta diferencia con respecto a las paridades de los bonos. O sea, pues el tipo de cambio. Vos ves un real en la curva hard-dólar, digamos. No lo ves por fuera de la curva hard-dólar. Yo lo veo en línea con la. A ver, no dentro de la curva hard dólar soberana. Claramente ahí está teniendo una paridad que se encuentra por arriba. Nosotros las evaluaciones que hicimos para la serie 1 implica ese stripeo que tiene el bono, entonces cada parte la evaluamos, la que tienen posibilidad de ejecución anticipada sobre la curva dólar link, el último bono lo evalúa sobre la curva, la curva hard dólar no soberana, sino que le das otro nivel de tasa más cerca de a lo que es los subsoberanos y bueno, y creo que nos estaba dando una evaluación muy cercana a lo que está operando hoy el bono. Y hoy el bono tendría que, ajustado por duration, tendría que estar en paridades equivalentes a lo que es el Bopreal Serie 1. Me parece que eso tendría que estar los niveles. La gran duda mía, y sigue siendo duda, veremos cómo va evolucionando el mercado hacia adelante, es todos, digamos, la cantidad de dólares están en reserva, ¿no? Y bueno, en definitiva, si esos dólares son escasos, si no termina teniendo los Bopreal un nivel un seniority por sobre la deuda soberana. O sea, ante la escasez de dólares, ¿vas a cumplir con el pago del Bopreal o vas a cumplir con el pago de los otros instrumentos? Entonces ahí donde está mi gran duda. Lo que vimos hasta el momento es que eso no tuvo, o sea, colocado la serie 1 no tuvo un impacto negativo en las paridades de los bonos soberanos, sino todo lo contrario. Eh, Así que uno podría decir, bueno, tiene un impacto neutro, incluso algunos colegas o dentro del equipo, lo que se plantea es que podría tener al inverso, un efecto positivo, ¿no? Es decir, bueno, lo que tendría que empezar a achicar son las paridades, perdón, a subir son las paridades de la curva soberana. Clarísimo, clarísimo. Y en tu estrategia Dollar Link, ¿empezás a incorporar, digamos, el Bopreal Serie 1? No, todavía no. Mirá, te digo, lo estuvimos discutiendo dentro del equipo. Por el momento no lo incorporamos. Hay también algunas opiniones divididas. Por el momento lo que estamos pensando es en esperar que se dé el stripé, o sea, que esté este desdoblamiento de los bonos, que se stripee y ver después cuáles de las series puntuales tomar posición. Estamos ahí esperando fundamentalmente el strip, también porque no sabemos a lo mejor cuál va a ser el nivel de liquidez o de operatoria que puede tener cada una de las diferentes subseries, ¿no? Claro. Sí, sí, totalmente. Creo que estamos todos a la espera de lo mismo. Vamos a ver cómo. También es cierto que son otros volúmenes de emisiones, ¿no? La serie 2 es una emisión chica y veremos en cuánto termina la serie 3. Pero bueno. Y Bueno, yo creo que se va completando, creo que o sea, ese objetivo que tiene, que se tiene del central barra economía es alcanzar. Los 5.000 palos de la serie 1 están, después tenemos 2 y 3 en las sucesivas series, eso totalizando esos 10.000, me parece que es alcanzable. totalmente, totalmente. Bueno, Ale, desde nuestra parte, agradecerte
por el call, agradecer a todos los participantes por haberse unido. Y nada, recuerden que pueden ver el call de vuelta, va a estar publicándose en nuestros canales oficiales de Telegram, en nuestra comunidad de WhatsApp, por mail. Así que nada, muchas gracias a todos y nada, estamos en contacto. Sí. Y gracias, Ale, un placer, la verdad, escucharte este rato. Muchas gracias nuevamente por haberme invitado y bueno, nos estamos viendo en las próximas ocasiones. Esperemos que pronto. Gracias, Ale. Muchas gracias, a todos. Ale. Un saludo a todos. Chao, chao.